Mi nombre es Elena y, si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. Robada por mis propios hijos, terminé trabajando como mesera a los 60 años. Todos los días, compartía mi almuerzo con un anciano tembloroso en la cafetería donde servía mesas. Un día, mi hijo entró riéndose de mi desgracia. «Te ves patética», me dijo con desprecio. De repente, la situación dio un vuelco que nadie podría haber imaginado. El anciano se puso de pie, señaló a mi hijo y dijo algo que cambió todo para siempre. «Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad me están viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena y, a los 60 años, nunca imaginé que estaría usando un uniforme de poliéster que me picaba, con los pies doliéndome en unos zapatos baratos, llevando platos de comida a extraños que apenas me miraban. Pero la vida tiene una manera de humillarte cuando menos lo esperas, de darte una lección que no pediste. El uniforme de la cafetería El Buen Sabor me quedaba 2 tallas más grande y la tela roja estaba descolorida por las innumerables lavadas. La etiqueta con mi nombre decía Elena en letras blancas que se estaban pelando, y cada vez que veía mi reflejo en la cafetera, veía a una extraña. Se suponía que esta no era mi historia, se suponía que debía estar disfrutando de mi jubilación, tal vez viajando con la pensión de mi difunto esposo, Roberto, viendo crecer a mis nietos y disfrutando de los frutos de toda una vida de trabajo. En cambio, aquí estaba, aprendiendo a equilibrar platos en mi brazo y sonreír a clientes que me trataban como si fuera invisible. Habían pasado 3 semanas desde que empecé a trabajar en El Buen Sabor, 3 semanas desde que mi mundo se desmoronó por completo. Las otras meseras eran amables, especialmente Rosa, una mujer de carácter fuerte que había estado trabajando allí durante 15 años. Ella me enseñó cómo llevar 4 platos a la vez sin tirarlos, cómo recordar las órdenes sin anotar todo, y lo más importante, cómo seguir sonriendo incluso cuando sentía que mis pies estaban en llamas y mi orgullo por los suelos. «Te acostumbrarás, mija», me dijo Rosa en mi primer día, ajustando mi delantal con sus manos curtidas. «Tarda como 1 mes para que tu cuerpo deje de gritarte». Pero no era mi cuerpo el que gritaba, era mi corazón, destrozado por la traición de quienes más amaba. Trataba de no pensar en Carlos y Rebeca, pero me perseguían en cada momento de silencio. Mi hijo y mi hija, los niños por los que había sacrificado todo, por los que había trabajado turnos dobles para pagarles la universidad, en los que había confiado cada centavo que había ahorrado durante 40 años de matrimonio. La traición todavía se sentía fresca, como una herida abierta. Me habían convencido de firmar papeles, diciendo que ayudaría con los impuestos, que haría las cosas más fáciles cuando me hiciera mayor. Estaba tan cansada entonces, todavía lamentando la muerte de mi esposo Roberto 6 meses antes, que apenas leí los documentos. Confié en ellos ciegamente. Eran mis hijos, mi sangre. Pero esos papeles no eran sobre impuestos, eran para transferir mis activos, mi casa, mis ahorros, todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos durante 4 décadas. Para cuando me di cuenta de lo que había sucedido, habían vendido la casa, vaciado mis cuentas y me habían dejado sin nada más que una pila de deudas. «Mamá, te estamos ayudando», había dicho Rebeca cuando los confronté, su voz goteando falsa preocupación. «No necesitas todo ese espacio de todos modos. Esto te obligará a reducir gastos, a vivir más simplemente». Carlos había sido más cruel, más directo. «Lo habrías desperdiciado de todos modos, mamá. Al menos de esta manera, el dinero se queda en la familia». ¿Familia? La palabra sabía amarga en mi boca ahora. Así que, aquí estaba, viviendo en un estudio diminuto que costaba una fortuna al mes, trabajando turnos de 10 horas para pagar el alquiler y comprar lo básico para comer. El ajetreo del almuerzo había comenzado y yo estaba rellenando tazas de café cuando lo noté por primera vez. Un hombre mayor, probablemente en sus 70 años, sentado solo en la mesa de la esquina junto a la ventana. Era delgado, con cabello plateado y manos que temblaban ligeramente mientras levantaba su taza de café. Su ropa estaba limpia pero gastada, se notaba que había visto días mejores. Lo que más me llamó la atención fue cómo comía despacio, deliberadamente, como alguien que saborea cada bocado porque no estaba seguro de cuándo llegaría la próxima comida. Pidió lo más barato del menú, una taza de café y una rebanada de pan tostado. Lo vi contar el cambio exacto de un pequeño monedero, sus dedos temblando ligeramente mientras colocaba cada moneda en la mesa. Algo en él me recordó a mi padre, la misma dignidad en su postura a pesar de la carencia. Cuando le llevé su orden, me miró con claros ojos azules y dijo: «Gracias, querida». Su voz era suave,
Educada. De nada, respondí, sintiendo una punzada de empatía. A lo largo de los días, se convirtió en una parte regular de mi rutina. Llegaba exactamente a las 11:30 cada mañana, pedía lo mismo y se sentaba en la misma mesa. Aprendí que su nombre era don Lorenzo. Al final de mi primer mes, había desarrollado un extraño sentimiento protector hacia él. Un jueves particularmente ajetreado, noté que don Lorenzo no había tocado su pan tostado. Solo estaba sentado allí mirando por la ventana, con las manos cruzadas en su regazo. Me acerqué a su mesa durante una breve pausa. ¿Está todo bien, don Lorenzo? Levantó la vista y vi una pérdida profunda en sus ojos. Solo pensando en mis hijos, dijo en voz baja. A veces me pregunto si piensan en mí en absoluto. Las palabras me golpearon. Sin pensarlo, me deslicé en el asiento frente a él. Entiendo, dije suavemente. Más de lo que podría pensar. Don Lorenzo estudió mi rostro. ¿Tiene hijos?, preguntó. 2. Han tomado sus decisiones y me han dejado atrás. Don Lorenzo asintió lentamente. Es un dolor especial, ¿verdad? Cuando las personas que más amas deciden que no vale su tiempo. Debería volver al trabajo, dije, limpiándome una lágrima furtiva. Espere, dijo don Lorenzo. ¿Le importaría si le invito el almuerzo cuando termine su turno? Miré a este anciano tembloroso que probablemente tenía menos dinero que yo. Me gustaría eso, dije. Pero yo invito. Tengo descuento de empleado. Ese almuerzo cambió todo. Nos sentamos en la cabina trasera, compartiendo el especial del día. Noté que él empujaba la mayor parte de su comida hacia mi lado. No tengo mucho apetito, mintió piadosamente. Empezamos a hablar de nuestras vidas. Me contó que su esposa había muerto hacía 2 años y que sus hijos, al ver que él no soltaba la herencia inmediatamente, lo habían abandonado. Querían que vendiera todo, que me mudara a un asilo. Cuando me negué, dejaron de hablarme. Encontramos consuelo el uno en el otro, 2 almas heridas por la ingratitud de sus descendientes. La semana siguiente, el restaurante estaba a reventar y estábamos cortos de personal. Noté que don Lorenzo llevaba 15 minutos esperando y nadie le había servido. Se veía cansado. Sin pensarlo 2 veces, fui a la parte de atrás, agarré mi propio almuerzo, un sándwich que había traído de casa, y se lo puse enfrente. Elena, no puedo aceptar su comida, protestó. Puede y lo hará, le dije con firmeza pero con cariño. Yo comeré algo más tarde. Mientras lo veía comer mi sencillo sándwich con gratitud, no tenía idea de que ese pequeño acto estaba siendo observado y medido con una precisión que no correspondía a un anciano senil. El día que mi mundo cambió de nuevo era un martes frío y gris. Estaba sirviendo café cuando lo vi a través de la ventana. Carlos, mi hijo. Mi corazón dio un vuelco entre la esperanza y el miedo. Entró con su abrigo caro, sacudiéndose la lluvia, luciendo próspero y arrogante. Su mirada recorrió el lugar con asco hasta que me encontró. Yo estaba despeinada, con el uniforme manchado de café. Carlos sonrió, pero era una sonrisa fría. Se acercó caminando despacio, disfrutando el momento. Vaya, vaya, dijo lo suficientemente alto para que otros escucharan. Mira lo que tenemos aquí. Carlos, susurré, sintiendo las miradas de todos. No esperaba verte. Apuesto a que no. Me miró de arriba abajo. Te ves patética. La palabra fue como una bofetada. Sabía que estabas mal, pero ¿mesera a los 60? Eso es triste, mamá. Muy triste. Carlos, por favor, hablemos en privado, supliqué. Se rió. ¿Privado? ¿Te da vergüenza? Debería darte vergüenza ser tan irresponsable con tu dinero. Sentí que las lágrimas me quemaban. Ustedes me robaron, dije con voz temblorosa. Nosotros te ayudamos, replicó él. Te enseñamos a vivir dentro de tus posibilidades reales. Y mírate, sirviendo café a extraños. ¡Qué vergüenza para la familia! Fue entonces cuando don Lorenzo se levantó. Ya no temblaba. Su espalda estaba recta, su mirada era de acero. Caminó hacia nosotros con una autoridad que heló la sangre. Disculpe, dijo con voz firme. No pude evitar escuchar. Carlos lo miró con desdén. Esto es privado, viejo. No se meta. Don Lorenzo sonrió, una sonrisa peligrosa. He estado viniendo aquí por meses, observando. Su madre me ha mostrado más amabilidad y dignidad en una semana que usted en toda su vida.
Usted acaba de humillar públicamente a la mujer que le dio todo. Carlos se puso rojo. ¿Quién se cree que es? Don Lorenzo sacó un teléfono celular último modelo de su bolsillo gastado. Alguien que cree en las consecuencias. Marcó un número y lo puso en altavoz. Marcos, soy Lorenzo. Necesito una investigación completa sobre Carlos Matthews. Dónde trabaja, sus deudas, su hipoteca. Todo. Ahora. Colgó y miró a mi hijo, quien había palidecido. ¿Quién es usted?, tartamudeó Carlos. Alguien con muy poca paciencia para los ingratos, respondió don Lorenzo. Luego se volvió hacia mí, suavemente. Elena, querida, terminemos esto mañana. Carlos salió huyendo, confundido y asustado. A la mañana siguiente, don Lorenzo llegó, pero ya no fingía. Me invitó a sentarse. Elena, mi nombre es Lorenzo, tengo 74 años, pero no soy pobre. Fui dueño de más de 200 empresas antes de retirarme. Mis hijos solo querían mi dinero, así que hice un experimento. Quería ver quién me trataría con bondad cuando no tuviera nada que ofrecer. Tú fuiste la única. Me quedé sin habla. Ayer investigué a tu hijo, continuó. Trabaja en una consultora que es propiedad de uno de mis grupos de inversión. Su casa, tu antigua casa, tiene una hipoteca con mi banco. Vive de apariencias y está endeudado hasta el cuello. Me miró fijamente. Puedo destruir su vida financiera con una llamada. Puedo hacer que lo despidan y ejecuten su hipoteca hoy mismo. O puedo darle una lección. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, temblando. Le daré una opción. Puede devolverte todo lo que te robó, con intereses, y empezar a tratarte con respeto, o perderá todo lo que cree poseer. Esa tarde, Carlos me llamó llorando. Lo habían despedido temporalmente y el banco le había dado 24 horas para pagar la hipoteca completa. Estaba aterrorizado. Mamá, ayúdame, por favor. Por primera vez, no cedí. Carlos, tienes que hablar con don Lorenzo. El sábado, Carlos llegó a la cafetería, ojeroso y humilde. Se sentó frente a don Lorenzo. Sé que fue usted, dijo Carlos. ¿Yo?, respondió Lorenzo tranquilamente. Yo solo dejé que las consecuencias de tus actos te alcanzaran. Robaste a tu madre, la humillaste. Ahora sientes una fracción de lo que ella sintió. Puso un documento sobre la mesa. Firma esto. Devuelves la casa, los ahorros y pides perdón sinceramente. Si lo haces, recuperarás tu empleo y reestructuraremos tu deuda. Si no, bueno, buena suerte. Carlos leyó el papel, me miró con ojos llorosos y, por primera vez en años, vi arrepentimiento real. Perdóname, mamá, dijo, y firmó. 6 meses después, mi vida es otra. Vivo en la hermosa casa de Lorenzo, no como empleada, sino como su compañera y familia elegida. Carlos está en terapia y trabajando duro para reconstruir nuestra relación. Ha aprendido que el respeto se gana. Rebeca sigue en su orgullo, lejos, y me da tristeza por ella, pero ya no me duele. Lorenzo y yo desayunamos juntos, riéndonos de sus intentos por cocinar panqueques. Él decidió dejarme su fortuna en su testamento, no porque yo la quisiera, sino porque sabía que yo la usaría con el corazón. La familia no es solo sangre, Elena, me dijo una tarde viendo el atardecer. La familia son aquellos que te cuidan cuando no tienen por qué hacerlo. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías perdonado a Carlos o habrías dejado que perdiera todo? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta el final.